Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es enemigo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes son los enemigos? Cuando miramos en Lucas 15 aparece la parábola de las 100 ovejas. De esas 100, ¿cuántas pudieron recibir la salvación? Una sola fue salvada. Para la salvación se necesitan dos. Se necesita el Salvador y se necesita el que necesita ser salvado. Ese es el proceso de la salvación. La salvación no se logra una sola persona. Una sola persona no se salva a sí misma. No se puede salvar. La salvación involucra dos. Toda la humanidad necesita la salvación. Toda la humanidad. Sea que lo conozca o que no lo conozca, toda la humanidad necesita la salvación por lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién entonces puede alcanzar la salvación? Primero que todo, una persona que sepa que necesita la salvación. Quien no conoce que necesita la salvación, esa persona piensa que ya es hijo de Dios. ¿Cuál es el engaño más grande? Que una persona crea que es hija de Dios cuando todavía no lo es. Si una persona no es hija de Dios, pero piensa que es hija de Dios, por alguna razón, tendrá sus razones para creer que es hija de Dios. Diariamente, al compartir el Evangelio, nos encontramos con personas que nos dicen que ellos son hijos de Dios. Y cuando le preguntamos que de qué manera se convirtieron en hijos de Dios, dijeron, no, pues desde que yo era niño, pues todos los niños son, y empiezan a hablar así, empiezan a hablar su ideología, su propia religión, pero no es bíblico. Bíblicamente, únicamente recibe potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿quién? Aquel que le recibe. Ayer considerábamos un versículo que es Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tengamos en cuenta ese punto. Para que una persona sea salva, tiene que invocar el nombre del Señor. Sí, pero acuérdate, la salvación involucra dos. Involucra el Salvador, involucra el que es salvado. Entonces, ese versículo no se refiere a como algo que yo tenga que hacer. Así, invocar como nos han enseñado las películas de terror. Nosotros tenemos una idea de invocar por las películas de terror como hacer una voz especial, misteriosa, y decir, Señor, ven a mí. Ojalá que el ambiente haya musiquita atrás, una música especial que erice así como la piel, los vellos de la piel, como en un gato cuando se asusta, así. Entonces, como en las películas de terror enseñaron ese concepto de invocar, como si una persona pudiera decir, Señor, ven a mí y ya Jesús viniera. Dios no es la lámpara Aladino. La lámpara Aladino es el Dios que el ser humano se imagina. El ser humano idealiza a Dios. ¿Cómo idealiza a Dios? Como su sirviente. No lo dice de esa manera, con apariencia de piedad. Ay, no, yo soy el siervo de Dios. Dios no es para servirme, yo soy el que voy a servir a Dios. Así piensan algunas personas. Pero realmente, ¿qué corazón tienen? A Dios como la lámpara de Aladino. Alguien a quien mencionan únicamente para decirle, por favor que mi mamita salga del hospital, por favor que ese trabajo me salga. Solo cuando están en situaciones de gran estrés se acuerdan de Dios, pero ¿en qué sentido se acuerdan de Dios? Como si fuera la lámpara Aladino. Así, dame, 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 permíteme tener. Ese es el corazón del ser humano en modo natural, de todos. Pero quienes, por misericordia de Dios, hemos podido recibir la salvación, tenemos una tarea: enseñarle a las personas cómo recibir la salvación. ¿Cuáles son esos dos elementos que se involucran en la salvación? El Salvador y el que necesita ser salvado. Bíblicamente, ya saben, el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino Él? A salvarnos. Porque nosotros estábamos como perdidos. Esa parábola de Lucas, vamos a leerla. Lucas capítulo 15, desde el versículo 13 en adelante. Lucas capítulo 15, versículo 3. Dice el versículo 3. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Analicemos profundamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo.
Si ustedes, imagínense que ustedes tienen ovejas, que ustedes tienen ganado, ¿sí? Que tienen, bueno, quienes no les gustan las ovejas, imaginen que tienen muchos perritos o muchos gaticos o lo que sea, pero ustedes tienen muchos animalitos a quienes ustedes están alimentando, a quienes ustedes están cuidando. ¿Y quién de ustedes, si pierde uno, digamos que ustedes están en un desierto y tienen esos 100 animalitos, tienen 100, ¿no? Pero de esos 100 se les pierde uno. Ustedes están en el desierto. Aquí no dijo nuestro Señor Jesucristo que están en un redil o que están encerradas en alguna, no sé, en algún galpón. No. Dijo en el desierto. Ustedes están en el desierto con esos 100 animalitos, pero se les perdió uno. Y por ese que se les perdió, ustedes dejan. Así lo dice, ¿no? Mire cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Dejan. ¿Dónde las dejan? ¿En un redil, en un aprisco, en un establo? No, en el desierto. ¿Quién de ustedes haría eso? Hago esta pregunta. Pregunta del día de hoy. ¿Quién de ustedes, si tuviera 100 ovejas, las ovejas no tienen sentido de orientación? Las ovejas necesitan pastor. Es un animalito que necesita pastor. Entonces, si tienes 100 ovejas, y las ovejas se dejan solas, ¿qué van a hacer esas ovejas? Cada una va a agarrar en algún sentido diferente. Entonces, si se dejan estas 100 ovejas en el desierto para ir a buscar una, ¿qué pasará cuando la encuentre? Dice que no se detiene de la búsqueda hasta encontrar esa que se le perdió. Vamos a poner un ejemplo. Se le perdió una que es negra, pero todas las otras ovejas son blancas. Sí. Entonces se le perdió una oveja que es negra. Entonces va y busca esa oveja negra hasta encontrarla. ¿Qué pasó con esas 99? ¿Quién de ustedes haría eso? Pregunto, ¿quién de ustedes dejaría 99 ovejas en el desierto e iría en busca de la que se le perdió? ¿Quién haría eso? La pregunta del día de hoy. Primer pregunta del día de hoy. ¿Quién de ustedes haría eso? ¿Dejaría 99 ovejas en el desierto y se iría a buscar una sola que se le perdió? Yo no, yo no, yo no. Nadie veo, están contestando. No, 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 yo no, yo no. Ninguno lo hace. Ninguno, nadie, ningún ser humano. Pero ¿cómo lo preguntó aquí nuestro Señor Jesucristo? Lo preguntó, ¿cierto? Dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Si una persona piensa bien en la pregunta que está haciendo Jesús, como hemos ahorita analizado la pregunta, al analizar la pregunta, al meditar en la pregunta, uy, nadie. La respuesta es esa, nadie. Porque aquí dice, aquí dijo Jesús, ¿qué hombre? Mire cómo dice, ¿qué hombre de vosotros? Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Si pierde una, deja esas 99 en el desierto y se va a buscar esa que se le perdió. Ninguno. La respuesta a esa pregunta debería ser, uy, ninguno. Si Jesús nos hace esa pregunta, nosotros contestaríamos, ninguno, pensando. La persona que no piensa, ay, sí, tan lindo, sí, yo también iría por la que se me perdió. Espere, no dijo solamente ir por la que se perdió, sino que dijo primero, ¿quién deja? ¿Qué hombre de ustedes, qué hombre hace eso? ¿Qué hombre? Así como dice, ¿no? ¿Qué hombre de vosotros, más exactamente? No está hablando de él. Está hablando de la humanidad. ¿Qué ser humano? ¿Qué ser humano dejaría las 99 en el desierto y se iría en busca de esa oveja que se le perdió? Nadie, exacto, quienes contestaron ninguno, sí, efectivamente, esa es la respuesta humana. Si hablamos solamente como Jesús preguntó, es que Jesús ¿qué preguntó? Jesús preguntó, ¿quién de vosotros? ¿Qué hombre de vosotros? Entonces Jesús no estaba hablando de él. Entonces alguien bien escribió, eso es algo que se puede hacer única y exclusivamente en el plano espiritual. El único que pudo dejar las 99 en el desierto e ir en busca de la que se perdió, fuimos nosotros. ¿Quién fue esa oveja que se perdió? Cada uno de los que han recibido la salvación acá fueron esa oveja que alguna vez estuvo perdida. Alguien me preguntó precisamente hace poco, me dijo, ¿cuántas personas han recibido la salvación? Le tuve que decir, yo creo que alrededor de 200 personas han recibido hasta este momento la salvación. Me dijo,
200, pero he visto que usted tiene más de 150.000 seguidores. Hay dos cuentas, tenemos dos cuentas con este mismo nombre. Una que tiene mi foto, la foto de mi cara, y la otra que tiene esta foto de Biblia azulita. Entonces, la anterior cuenta, la que tiene mi cara, tiene más de 150.000 seguidores. Y esta tiene más de 22.000. Entonces alguien me dijo, uy, pero no entiendo. Si tiene 150.000 seguidores, ¿por qué solo me dice que hay 200 salvos? Y le digo, lea lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo del 13 en adelante. De 100 que están perdidas realmente, ¿quiénes están perdidas? Todas las 100 están perdidas, pero esas 100 creen que están perdidas, esas 100 no. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo de esas 99. Solo una verdaderamente estaba perdida. Pero ¿qué dijo Jesús de estas 99? Dijo en el versículo, sigamos leyendo el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dese en cuenta que no fue al desierto, no volvió por esas 99, no, sino ¿qué hizo con la que estaba perdida? Dice, al llegar a casa, reúne a sus amigos. ¿Dónde la puso? En el versículo anterior dice que la puso sobre sus hombros. Así dice, ¿no? La puso sobre sus hombros gozoso. Y no dice que se fue al desierto por las otras 99. Dice que se fue ¿a dónde? A su casa. ¿Por cuál fue? Por esa que estaba perdida. La puso sobre sus hombros y se fue a su casa y reunió a sus amigos, hizo fiesta, se alegró. ¿Por qué? Porque esa que estaba perdida fue encontrada. ¿Qué pasó con esas 99? Vamos a seguir leyendo. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Presten atención a esta frase. Aquí está diciendo el estado de esas 99. ¿Cómo llama a esas 99? Justos que no necesitan de arrepentimiento. Así los llama a esos 99, ¿no? Dice, ¿quiénes eran esas 99 que fueron dejadas en el desierto? Justos que no necesitan de arrepentimiento. El apóstol Pedro, cuando era solamente Simón, cuando era Pedro, cuando se seguía a sí mismo, a través de él, en la Biblia podemos ver el verdadero arrepentimiento. Él alcanzó el verdadero arrepentimiento y quedó escrito para que nosotros entendamos cuál es el arrepentimiento. Pero cuando dice aquí 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, bíblicamente, para que una persona alcance la justicia de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 38? Vamos a leer. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que una persona reciba el don del Espíritu Santo significa recibió la salvación. ¿Pero qué necesitó para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué dice este versículo? Dice, para perdón, ¿cómo dice el versículo 38? Para perdón de los pecados. Para que una persona reciba el Espíritu Santo, bíblicamente lo acabamos de leer en este versículo, para que una persona reciba el Espíritu Santo necesita haber recibido el perdón de los pecados. Ya ahora, yo sé que más de uno ahorita se le estarán abriendo los ojos porque de pronto en sus congregaciones les habrán hecho creer que ustedes recibieron el Espíritu Santo porque sintieron algo. Porque no sé, mientras estaba sonando la batería, mientras sonaba la guitarra eléctrica y esa canción tan linda, es muy linda, ¿no? No era fea, no. Una canción hermosa, muy linda, que tanto que uno la repite y la repite de lo linda que es. Mientras estaba sonando esa canción así, uno se sentía como, le iban saliendo a uno como alas. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Se estaban moviendo emociones. Y cuando se estaban moviendo emociones, ¿qué te dijeron preciso en ese momento? El Espíritu de Dios aquí se está manifestando, tú lo sientes. ¿Cómo tú puedes experimentar el Espíritu de Dios si no has recibido el perdón de pecados? Este versículo que acabamos de leer, Hechos, capítulo 2, versículo 38, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice que para que una persona reciba el Espíritu Santo, necesita recibir primero el perdón de pecados. Pero ¿cómo es eso del perdón de pecados? Bíblicamente, nuestro Señor Jesucristo vino
para darnos eso como un regalo. ¿Para darnos qué cosa? El perdón de los pecados. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía a él, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Cuando señaló a Jesús, estaba con sus discípulos. Al día siguiente que Jesús fue bautizado, esto está en Mateo capítulo 3, versículo 13. Cuando Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él dejó y le bautizó, porque Jesús vino para ser bautizado. En el momento que Jesús fue bautizado, al día siguiente Juan el Bautista estaba con sus discípulos y ahí es cuando les dice, mire, 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 mire quién viene ahí, mire quién viene ahí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Vino a quitar el pecado del mundo. Eso está escrito en la Biblia. La mayoría de las religiones, iglesias, doctrinas no lo enseñan. ¿Por qué no lo enseñan? Porque le enseñan a las personas lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a esa frase? ¿Cuál frase? Jesús vino a quitar el pecado del mundo. ¿Qué es lo opuesto a esa frase? Jesús vino a quitar el pecado del mundo. ¿Qué es lo opuesto a esa frase? Todos somos pecadores. No sé si habías meditado sobre esto, pero en todas las religiones no enseñan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué enseñan? Enseñan, todos somos pecadores, que lo opuesto, exactamente lo opuesto. Bíblicamente, ¿cómo se reconoce a Satanás? Porque enseña lo opuesto a la palabra de Dios. Satanás, bíblicamente, es el engañador. ¿Cómo se reconoce, por ejemplo, en Génesis capítulo 3? Dios dijo, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 17, Dios dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y ellos comieron. ¿Pero qué dijo Dios? El día que comas de ese árbol morirás. Pero en el capítulo 3, la serpiente dijo a la mujer sobre ese mismo árbol, no, si tú comes, no vas a morir. Así le dijo ¿quién? Satanás. Le dijo a la mujer, si tú comes de ese árbol no vas a morir. ¿De verdad él te dijo eso? No, mira, lo que pasa es que él sabe algo, que el día que tú comas van a ser abiertos tus ojos y vas a ser igual a Dios. Una pregunta. ¿Dios tiene miedo? ¿Dios se esconde de alguien? Hago esta pregunta. ¿Dios se esconde de alguien? ¿Dios tiene miedo para esconderse de alguien? No, 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 no. Dios no tiene miedo. Pero ellos comieron, ¿y qué fue lo primero que ellos sintieron? Cuando ellos comieron, ¿qué dijo Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ¿qué le dijo Satanás? Satanás le dijo, vas a ser como Dios. Entonces, ¿ellos se convirtieron en Dios? Ahora hago esta pregunta. ¿Ellos se convirtieron en Dios? Si se convirtieron, no se convirtieron en Dios. Bien, gracias hermano. No, 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 no. No se convirtieron en Dios. Pero la serpiente que le dijo, seréis como Dios. ¿Pero fueron como Dios? No, Dios no tiene miedo. Dios no tiene que escondérsele a nadie. Pero ellos sí sintieron miedo. Después de que comieron de ese fruto, sí sintieron miedo y se estaban escondiendo. Y preciso, ¿sabe de quién se estaban escondiendo? ¡De Dios! ¿Ya entienden cómo se reconoce a Satanás? Dios dijo, el día que comas de ese árbol morirás. Vamos a hacerlo de una manera gráfica, como si fuera física. En física, la dirección se representa, digamos en este caso, digamos que hacia allá sea el norte y hacia allá sea el sur. Eso sería dirección norte-sur. Pero el sentido, en este caso, la flecha está apuntando hacia el norte. ¿Sí? Eso es en física. Un ejemplo físico, ¿no? de matemática de colegio. Lo contrario que sería una magnitud o una fuerza que vaya exactamente en sentido contrario. Es decir, tiene la misma dirección norte-sur, pero va hacia el sur. Cuando esta va hacia el norte, la otra va hacia el sur. Cuando se encuentran dos magnitudes opuestas, hay estancamiento. Si tienen la misma magnitud, no puede haber desplazamiento. No hay vida, no hay movimiento. Hay estancamiento. ¿Quién dice lo contrario a la palabra de Dios? Cuando Dios dijo, el día que comas de ese fruto, ciertamente Dios dijo, el día que comas de ese árbol. Génesis 2:17, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Qué dijo la serpiente? No. Dios dijo, el día que comas vas a morir. ¿Qué dijo la serpiente? No, no vas a morir. Dos cosas opuestas.
¿Qué cosa es opuesta a la palabra de Dios? Satanás. ¿Por qué en la iglesia donde tú estás yendo te han hecho pensar que el Espíritu Santo es algo que tú has sentido? Si cuando te preguntaron, la primera vez que tú te hiciste esta pregunta, tal vez la escuchaste acá muy probablemente, ¿tú eres o no eres pecador? ¿Cuál fue tu respuesta? Claro, todo automáticamente, desde tu corazón que salió. ¿Cuántos años llevabas asistiendo a una iglesia, pero en cuanto al perdón de pecado, no tenías nada que ver con el perdón de pecado? ¿Y qué dice Hechos? Capítulo 2, versículo 38. Para que una persona reciba el Espíritu Santo, tiene que haber recibido el perdón de pecados. Si no recibió el perdón de pecados, no ha recibido el Espíritu Santo. Solamente le han estado engañando. ¿Qué te han estado sacando todos los días que tú has ido a eso que tú has llamado iglesia? Te han estado sacando plata. Porque todos los días al final muy probablemente mencionan, vamos a dar la ofrenda, vamos a... Todos los días te van a hablar de plata y tú, ay, otra vez y sacas y das plata y otra vez. Todos los días que vas a ese lugar has dado y has dado. Es más, de pronto algunas personas llevan contabilidad. Ay, vamos a ver, ¿a cuánto? Ay, tengo que dar el diezmo tal día. ¿Cuánto he ahorrado? Uy, tengo que pagar recibos. Ah, no, tengo que dar. Tengo un dador alegre. Lavándote el cerebro pensando que tú eres un dador alegre cuando todo ha sido dar y dar y dar dinero a gente que nunca te ha permitido recibir el Espíritu Santo. Porque nunca te ha permitido recibir el perdón de los pecados. Si no has recibido el perdón de los pecados, es una mentira, te están engañando. Te hacen sentir bien. Y tú has llamado iglesia. Delante de Dios eso no es iglesia. A muchas personas Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y se está refiriendo a personas que están seguras de que son cristianos. Están seguros de que son hijos de Dios. Pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo son? Como esas 99 justas que no necesitaban de arrepentimiento. Para esas 99 justas que no necesitaban de arrepentimiento, hay un versículo. De esa manera, no hay justo ni aun uno. Eso lo dice la Biblia. No hay justo ni aun uno de la manera que esas personas sin arrepentimiento quieren ser justos. Porque para que una persona bíblicamente pueda ser justo, necesita el arrepentimiento. ¿Qué dice Romanos capítulo 4, versículo 25? Jesús resucitó para nuestra justificación. Esto le puede entrar por el oído a una persona y le puede salir por el otro. O sea, le pasa, no se le queda, a esa persona no se le queda si esa persona no ha experimentado el arrepentimiento. Si el arrepentimiento, diciéndolo en otras palabras, bueno, algunas personas hoy se van a enterar, incluso hermanos se van a enterar. El arrepentimiento, diciéndolo en otras palabras, es niéguese a sí mismo. Ese es el arrepentimiento. ¿Cuál era el camino que usted llevaba? No, así, usted llevaba este camino, ¿sí? Usted se dio cuenta, el camino de Dios es así. Entonces, el arrepentimiento es darte cuenta que tú ibas en este sentido cuando Dios va en este sentido. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué es? Tú totalmente botas tu camino. ¿Y qué haces? Te adhieres únicamente a Dios y sigues en el camino de Dios. Pero tu camino iba para allá. El arrepentimiento verdadero es negarse a sí mismo. Dejar su camino. Como lo dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice el versículo 7 de Isaías 55? Deje su camino, deje su pensamiento. Ah, el camino que llevábamos estaba marcado por nuestro pensamiento. Sí. ¿Qué es lo que hace que una persona no pueda recibir la salvación? Tener su camino, tener su pensamiento. Puede recibir la palabra, no la puede recibir. Se hace impermeable a la palabra. Para recibir la palabra necesita el arrepentimiento. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque has permitido que a hermanos, aún hermanos, que no conocían qué era el arrepentimiento, hoy les haya quedado claro qué es el arrepentimiento. Para que hayan recibido la salvación, quienes han recibido la salvación inevitablemente experimentaron el arrepentimiento. No se dieron cuenta, pero tuvieron que experimentarlo. Porque si una persona no se niega a sí mismo, no tiene nada que ver con Jesús. Una persona no puede decir con sus labios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, si esa persona nunca ha experimentado el arrepentimiento. Lo puede decir con los labios, pero que sea una realidad, no. Para que sea una verdad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, esa persona tuvo que darse cuenta cuál era el resultado de su camino, de su pensamiento. Y tuvo que haber negado su camino, su pensamiento,
para poder realmente recibir el perdón de los pecados, recibir la salvación, para que Cristo realmente esté en esa persona, para que haya sido sellada por el Espíritu Santo. Padre, esta sabiduría que está en el libro de Proverbios y que vamos a considerar desde el día de hoy y que hemos considerado, empezamos desde el día de hoy, permite, Señor, que se quede en el corazón de todas las personas que se van a conectar estos días. Durante 31 días vamos a estar analizando capítulo a capítulo del libro de Proverbios para que la salvación inevitablemente llegue al corazón de las personas al alcanzar la sabiduría. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.